Bienvenidos a Mafia Sin Máscaras, el canal donde desvelamos los secretos más oscuros del crimen organizado. Si pensabas que ya sabías todo sobre los cárteles mexicanos, prepárate para que tu visión cambie para siempre. En este video no solo hablaremos de violencia, hablaremos de métodos psicológicos, de horror físico y de una barbarie que va más allá de lo imaginable. Lo que estás a punto de descubrir es un viaje a la mente de los cárteles, donde el sufrimiento de las víctimas es solo el principio de una historia mucho más oscura. En los primeros días de enero de 2010, Hugo Hernández, un hombre de 36 años de Los Mochis, México, celebraba con entusiasmo el comienzo de un nuevo año junto a su familia. Sin embargo, lo que parecía ser una festividad alegre y tranquila se transformó en una tragedia cuando fue secuestrado por miembros de un cártel criminal que operaba en la región. A pesar de los esfuerzos de su familia y autoridades para encontrarlo, la situación que enfrentó Hugo se tornó cada vez más sombría. Durante el cautiverio fue sometido a torturas extremas, entre las que se incluye la macabra práctica de coser su rostro a un balón de fútbol. Posteriormente, su cuerpo fue desmembrado en varias partes. Aunque este caso es uno de los muchos que nos llega como un claro ejemplo de la crudeza de las dinámicas criminales, la historia de su sufrimiento refleja un patrón de intimidación y terror que muchos en diversas partes del mundo enfrentan bajo el yugo de organizaciones delictivas. El impacto de este tipo de crimen se extiende más allá de la víctima directa. Las familias y comunidades se ven atrapadas en un ciclo de miedo, desesperación y falta de justicia. Las víctimas de secuestros, torturas y otros abusos relacionados con el crimen organizado no solo sufren un daño físico, sino que también experimentan graves secuelas emocionales y psicológicas que pueden durar toda la vida. Estos actos de violencia, aunque perpetrados por unos pocos, afectan a una comunidad entera, distorsionando su visión de la seguridad y de la justicia. Lo que más se destaca en situaciones como la de Hugo Hernández es la forma en que los criminales manipulan y controlan a las personas mediante el uso del miedo. En estos casos, el secuestro no solo busca obtener un rescate o venganza, sino también enviar un mensaje claro sobre el poder que estas organizaciones tienen sobre la vida y el destino de los individuos. El miedo y la incertidumbre que genera esta forma de violencia se propagan rápidamente, afectando a todos los que tienen algún vínculo con la víctima o incluso a quienes simplemente se encuentran en las cercanías. Lo que ha quedado claro en muchos de estos casos es que las víctimas son despojadas no solo de su libertad, sino también de su dignidad. Los cárteles de drogas y otras organizaciones delictivas se valen de métodos psicológicos de tortura que pueden ser incluso más destructivos que la violencia física. La humillación pública, las amenazas hacia sus seres queridos y el aislamiento son solo algunas de las tácticas utilizadas para quebrantar el espíritu de las personas. El sufrimiento físico es sin duda una parte integral del daño que se les inflige, pero el daño psicológico puede ser igualmente devastador, ya que marca de por vida la percepción de la seguridad y el control de las víctimas sobre sus propias vidas. Las autoridades, a menudo limitadas por la corrupción o la falta de recursos, enfrentan enormes dificultades para lidiar con esta clase de crimen organizado. Si bien se realizan esfuerzos por erradicar las organizaciones criminales, la naturaleza oculta y a menudo impredecible de sus operaciones hace que se conviertan en un desafío constante para las fuerzas del orden. Las víctimas de estos grupos, como Hugo Hernández, no solo enfrentan una lucha por su vida, sino también por la justicia, un concepto que parece escaparse entre los dedos de quienes más lo necesitan. El 7 de febrero del 85, el agente de la DEA Kiki, o Enrique Camarena Salazar, fue secuestrado en un incidente que tuvo lugar a plena luz del día por hombres armados, cuando salía del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, México, con destino a un almuerzo junto a su esposa. Tras su secuestro, Enrique Kiki Camarena fue llevado a una residencia ubicada en Lope de Vega 881, en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara, la cual era propiedad de Rafael Caro Quintero, un prominente líder del cártel mexicano. Durante un angustioso periodo de 30 horas, Camarena fue sometido a torturas extremas con el objetivo de obtener información y alertar a las autoridades estadounidenses. Miembros del cártel, con la colaboración de funcionarios corruptos, lo interrogaron sobre la identidad de otros informantes de la DEA y el alcance de sus operaciones en México. El doctor Humberto Álvarez Machain, quien supuestamente fue traído para mantener a Camarena consciente durante la tortura, le administró estimulantes para que pudiera soportar el sufrimiento sin perder el conocimiento.
Las brutales técnicas de tortura que se le aplicaron incluyeron golpizas severas, fracturas de costillas y cráneo, así como otras prácticas extremas que le produjeron un dolor insoportable. Sus gritos y desesperados intentos de responder a las preguntas reflejan la gravedad de la situación en la que se encontraba. Otro personaje clave para cobrar venganza a manos de los cárteles es conocido como José Antonio el Jaguar Marrufo. Este brutal mafioso, asociado con el cártel de Sinaloa, era reconocido por llevar a cabo torturas a sus víctimas de manera particularmente violenta. En ciertos casos, los prisioneros eran suspendidos como piñatas, con el propósito de intimidar tanto a los rivales como a la población en general. Además, el cártel de Sinaloa, a lo largo de los años, desde que comenzaron a operar, se han caracterizado por ser brutales. Con sus técnicas de ensañamiento, han empleado motosierras como método de ejecución de sus adversarios, generando escenas de violencia extrema. Estos actos han sido grabados y difundidos, lo que pone de manifiesto la brutalidad implacable de esta organización criminal. Continúa viendo hasta el final. Ahora que hemos comprendido cómo las organizaciones criminales operan y los efectos devastadores que tienen sobre las personas, es crucial analizar las estrategias que se están implementando para contrarrestar este flagelo social. La lucha contra los cárteles de drogas y otros grupos violentos requiere una combinación de enfoques, desde el fortalecimiento de las leyes y las instituciones hasta la creación de una red de apoyo integral para las víctimas. Pero esto solo puede lograrse si se aborda el problema desde diferentes perspectivas y con un enfoque humanitario que priorice la restauración del tejido social. A lo largo de los años, los esfuerzos para desmantelar las organizaciones criminales han variado en sus enfoques. Algunos han optado por una respuesta estrictamente militar, buscando aplastar físicamente a los cárteles mediante operaciones directas. Sin embargo, este tipo de intervenciones no siempre es efectivo a largo plazo. Si bien puede ser útil en algunos contextos, la violencia directa también puede generar consecuencias imprevistas, como el aumento de la retaliación, el desplazamiento de la violencia hacia otras áreas o incluso la creación de nuevos actores criminales que toman el vacío dejado por los anteriores. Por otro lado, un enfoque más integral implica trabajar sobre las raíces del problema, entendiendo por qué las personas se unen a estos grupos en primer lugar. La pobreza, la falta de acceso a la educación, la exclusión social y la corrupción son factores que alimentan la perpetuación de estos grupos. Para erradicar de manera efectiva a estas organizaciones, es necesario ofrecer alternativas reales a las personas que por diversas razones ven en el crimen una salida a sus problemas. Esto incluye programas de prevención, apoyo a las comunidades y la promoción de una cultura de paz. La reconstrucción del tejido social es fundamental. A medida que se generan más espacios de apoyo psicológico para las víctimas y sus familias, también es esencial ofrecer oportunidades para que estas personas se reintegren a la sociedad sin miedo a represalias. Esto implica desde el acceso a atención médica hasta la creación de sistemas de protección efectiva para aquellos que han sido marcados por la violencia. Un componente clave en este proceso es la rehabilitación, tanto de las víctimas como de aquellos que han caído en las redes del crimen organizado, lo que puede evitar que el ciclo de violencia continúe. Este tipo de medidas requiere un esfuerzo coordinado y sostenido entre las autoridades, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales. Solo mediante un trabajo conjunto se podrá empezar a desmantelar las estructuras de poder que mantienen a estos grupos en funcionamiento. Si bien la tarea es monumental, hay esperanza en los esfuerzos que se están realizando en diversos países para revertir esta situación y brindar apoyo a quienes más lo necesitan. Al concluir este video sobre el impacto del crimen organizado y las consecuencias psicológicas de los métodos de tortura empleados por estas organizaciones, es esencial hacer un llamado a la acción, no solo en términos de castigo a los responsables, sino también en el fortalecimiento de las estructuras que permitan prevenir que más personas caigan en estas redes de violencia. La justicia debe ser parte de un proceso más grande que involucre la educación, la reintegración social y el apoyo emocional. Es fundamental que se sigan implementando estrategias multidimensionales que apunten a la prevención, a la reparación del daño y a la creación de un sistema de justicia que no sea vulnerable a la corrupción. Las comunidades que sufren los embates del crimen organizado necesitan que se les dé voz, que se escuche su dolor y se les ofrezca la esperanza de un futuro más seguro. A través de políticas inclusivas, programas educativos y una intervención social eficaz, podemos empezar a sanar las heridas que estas organizaciones han dejado en la sociedad.
Es tiempo de reflexionar sobre lo que significa vivir en un mundo donde el miedo y la desesperación son parte de la realidad de tantas personas. El compromiso colectivo es lo que marcará la diferencia, porque solo juntos podremos construir una sociedad más justa y pacífica para las futuras generaciones. Al final, la solución no radica únicamente en la erradicación del crimen, sino en la creación de un entorno donde las personas puedan vivir con dignidad, libertad y seguridad, sin ser sometidas a la violencia y el terror que, por desgracia, han sido parte de la historia reciente de muchas regiones del mundo. En los últimos años, México ha sido testigo de una creciente ola de violencia, alimentada por el crimen organizado. En particular, los cárteles de drogas han utilizado métodos brutales y extremadamente violentos, no solo para dominar territorios, sino para enviar mensajes aterradores a rivales, autoridades y la sociedad en general. Este fenómeno ha alcanzado niveles tan extremos que ha transformado la naturaleza de la violencia, pasando de simples enfrentamientos entre bandas criminales a actos de tortura, humillación pública y asesinatos macabros. La violencia de los cárteles no se detiene en la tortura. En ocasiones, los cuerpos de las víctimas son desmembrados y exhibidos públicamente como una advertencia. Esta práctica de desmembramiento se utiliza con el objetivo de enviar un mensaje claro a otros grupos criminales, así como a las autoridades y civiles. Los cuerpos de las víctimas a menudo son dejados en lugares públicos con notas que contienen amenazas directas, lo que intensifica el miedo y hace que la población viva bajo una constante amenaza. Este tipo de violencia, caracterizada por su grado de sadismo y deshumanización, no tiene límite y la intención es clara: infundir el miedo hasta el punto de que la sociedad se vea obligada a someterse al poder de los cárteles. Además de las atrocidades físicas, los cárteles también emplean métodos psicológicos para desgastar a la población y las autoridades. Los secuestros, las amenazas y la extorsión son comunes en las regiones controladas por estos grupos, lo que genera un ambiente de constante incertidumbre. Las víctimas de estos actos son frecuentemente amenazadas con la muerte o con el daño a sus familias si no cumplen con las demandas de los cárteles. Este tipo de error psicológico crea un ciclo de miedo en el que las personas sienten que no tienen otra opción que someterse a los deseos de los criminales. El control no solo se ejerce sobre aquellos que están directamente involucrados en el narcotráfico, sino sobre cualquier persona que se cruce en el camino de los cárteles. Los cárteles también se han infiltrado en diversas instituciones gubernamentales y políticas, lo que les permite operar con relativa impunidad. En algunas regiones, las autoridades locales y federales se han visto desbordadas y en algunos casos corrompidas por el poder de los cárteles. En este contexto, no es raro que los cárteles recurran a asesinatos de alto perfil para enviar mensajes más contundentes. Los asesinatos de políticos y funcionarios públicos, como el caso de Osvaldo Esquivel Lucatero, un congresista local que fue asesinado en 2013, muestran hasta qué punto estos grupos pueden influir en el ámbito político. Lucatero fue atacado mientras estaba en su automóvil durante una entrevista con un periodista. El motivo detrás de su asesinato estuvo relacionado con su filiación política y su oposición a ciertos grupos criminales, lo que evidencia cómo los cárteles pueden ejercer su poder no solo en el ámbito criminal, sino también en la esfera política. La influencia de los cárteles también se extiende más allá de las fronteras de México. El narcotráfico, en particular, ha generado una economía global de drogas que involucra a múltiples países y continentes. Los cárteles mexicanos controlan una parte significativa del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que les otorga un poder económico y político que va más allá de lo que se podría imaginar. Sin embargo, este poder no solo se limita al narcotráfico, sino que también se extiende a otros delitos, como el tráfico de armas, el secuestro y la extorsión. Esta expansión ha llevado a una creciente violencia en países de Centroamérica y más allá, afectando a comunidades enteras y provocando desplazamientos masivos de personas. Es importante destacar que la violencia no afecta solo a aquellos involucrados en el narcotráfico. En muchas ocasiones, los cárteles cometen estos crímenes contra personas inocentes como parte de una estrategia para sembrar el miedo entre la población y asegurarse de que las comunidades permanezcan bajo su control. La violencia contra civiles, aunque a menudo menos reportado, es igualmente devastadora. Los cárteles utilizan a los civiles como escudos humanos, como una forma de asegurarse de que sus actividades criminales no sean descubiertas o detenidas por las autoridades. Además, el secuestro y la extorsión de familias enteras son tácticas utilizadas para desestabilizar a las comunidades y crear un clima de desconfianza.
Este panorama desolador no parece tener fin, ya que la lucha entre los cárteles de drogas se intensifica cada vez más. Los enfrentamientos violentos entre grupos rivales por el control de las rutas de tráfico y el dominio territorial son cada vez más comunes. Estos conflictos no solo afectan a los involucrados, sino que también tienen un impacto devastador en las comunidades cercanas que a menudo se ven atrapadas en el fuego cruzado. Los métodos de tortura utilizados por los cárteles mexicanos no son solo una manifestación de su brutalidad, sino también una herramienta de terror diseñada para sembrar el miedo en quienes osan desafiar su poder. Cada historia que hemos compartido hoy refleja no solo la violencia extrema, sino también el sufrimiento humano más allá de lo imaginable. A pesar de la dureza de estos relatos, es fundamental que el mundo sepa lo que ocurre en las sombras de los cárteles. Solo a través de la conciencia y la justicia podremos poner fin a este ciclo de horror. Si este video te ha impactado, no olvides darle like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan la realidad que enfrentan muchas víctimas de la violencia en México. Nos vemos en el próximo video y recuerda, la verdad siempre tiene un precio.